El poder y la influencia de la Iglesia Católica han marcado la historia del mundo como pocas instituciones lo han hecho. Hoy en día es una de las organizaciones más antiguas y con más seguidores del planeta, pero su origen es mucho más complejo y sorprendente de lo que muchos imaginan. Su historia no comienza en templos majestuosos ni en catedrales imponentes, sino en las sombras del Imperio Romano, en tiempos de persecuciones, conspiraciones y un giro inesperado que cambiaría el destino de la humanidad. En un principio, los seguidores de Cristo no eran más que un grupo minoritario en una Roma dominada por dioses paganos y emperadores autoritarios. Para el siglo I, el cristianismo no era una religión organizada, era un movimiento casi clandestino. Sus miembros eran perseguidos, torturados y, en muchos casos, ejecutados de manera brutal. La cruz, que hoy es el símbolo más reconocido de la fe cristiana, en aquellos tiempos era una sentencia de muerte. No obstante, en medio de esta hostilidad, el cristianismo creció y se expandió a un ritmo que pocos podían prever. El cristianismo nació en una encrucijada de civilizaciones. Sus raíces provienen del judaísmo, pero su mensaje trascendió los límites de este pueblo y llegó a las calles de Roma, Alejandría y Antioquía. En un mundo donde los dioses se adoraban en templos llenos de oro y estatuas colosales, esta nueva creencia ofrecía algo diferente: esperanza. Hablaba de igualdad entre ricos y pobres, de un reino que no pertenecía a la tierra, sino al cielo. Un mensaje peligroso para el poder establecido. Roma, en su intento por controlar todo lo que nacía dentro de sus fronteras, vio a los cristianos como una amenaza. Sus emperadores, desde Nerón hasta Diocleciano, desataron persecuciones implacables. Se cuenta que Nerón mismo utilizó a los cristianos como chivos expiatorios tras el gran incendio de Roma, mandándolos a los leones en el Coliseo para entretener a las multitudes. Pero, irónicamente, cuanto más se perseguía al cristianismo, más crecía su número de adeptos. Sin embargo, hubo un punto de inflexión que cambiaría el destino del cristianismo para siempre. Corría el año 312, cuando el emperador Constantino, en vísperas de una de las batallas más decisivas de su vida, tuvo una visión. Según las crónicas, vio una cruz en el cielo junto con las palabras «In hoc signo vinces». Con este signo vencerás. Interpretó esto como una señal divina y con la promesa de protección celestial marchó a la batalla. Ganó. Y con esa victoria, el cristianismo pasó de ser una religión perseguida a convertirse en la fe oficial del imperio. El Edicto de Milán, proclamado en el año 313, marcó el inicio de la era cristiana en Roma. Este documento permitió la libertad de culto y dio paso a la conversión masiva de ciudadanos y soldados. Los templos paganos comenzaron a ser abandonados, y los obispos cristianos, antes perseguidos, ahora gozaban del favor imperial. En cuestión de décadas, la Iglesia pasó de ser un grupo clandestino a un poder reconocido por el Estado. No obstante, el verdadero golpe maestro de la Iglesia ocurrió cuando logró fusionarse con el poder imperial sin perder su identidad. Durante los siglos siguientes, los concilios eclesiásticos establecieron las bases de lo que hoy conocemos como la doctrina católica. La Biblia, tal como la conocemos, fue compilada en estos siglos, dejando fuera muchos textos que fueron considerados apócrifos. Decisiones que definirían la fe de millones se tomaron en oscuros pasillos del poder. Pero la historia no termina aquí. A medida que el Imperio Romano se fragmentaba y colapsaba, la Iglesia encontró la manera de sobrevivir. Con la caída de Roma en el siglo V, muchos pensaban que la fe cristiana desaparecería junto con el imperio. Pero sucedió lo contrario. La Iglesia tomó el relevo. En un mundo en caos, sin emperadores ni ejércitos organizados, el Papa emergió como la figura más poderosa de Occidente. Ya no era solo una cuestión de fe,
sino de política, de influencia, de poder. Los siglos venideros verían a la Iglesia como el árbitro de reyes y emperadores, con su sede en Roma, en el Vaticano, un pequeño pero influyente estado que hasta hoy sigue marcando el rumbo de la fe de millones. Desde las cruzadas hasta la Inquisición, desde los monasterios medievales hasta el esplendor del Renacimiento, la Iglesia Católica ha sido testigo y protagonista de algunos de los eventos más cruciales de la historia de la humanidad. Y pensar que todo comenzó con un grupo de seguidores que se reunían en secreto, perseguidos y condenados, con una creencia que parecía destinada a la desaparición. Pero el tiempo demostró lo contrario. El cristianismo no solo sobrevivió, conquistó corazones, imperios y, al final, el mundo entero. Ahora dime, ¿conocías esta historia? ¿Crees que sin la intervención de Constantino, el cristianismo habría alcanzado el mismo poder? Déjanos tu opinión en los comentarios y si quieres seguir explorando la historia oculta detrás de los eventos más impactantes, quédate con nosotros y descubre más en nuestro próximo capítulo. Hasta la próxima.